Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde acá del Polideportivo de Alcorcón. Lo único es que hoy, siendo sábado, había una cantidad insuperable de gente. Literalmente un montón de carros, un montón de gente, música a todo dar. Entonces, imposible grabar donde siempre grabo. Creo que en la época de verano he grabado pocas veces ahí en la gradería de la cancha de fútbol 5 porque primero los niños se vienen a hacer 300 actividades acá, que ojo, está súper perfecto, no hay ningún problema en moverme un poco, pero al final de cuentas el spot es el spot, o sea, al final el hacerlo ahí es lo mejor, pero bueno, se acepta y se sigue. Y también los fines de semana el montón de gente ya adultos y demás que utilizan el polideportivo, pero bueno, no importa, vamos acá caminando, grabando y compartiendo un poco del conocimiento que estaba analizando hoy en la mañana, chicos. El tema de que al final de cuentas, como lo habíamos comentado en el episodio pasado, todo se rige por una tríada del ser, ¿verdad? El ser, el hacer y el tener. Como yo lo había comentado también, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuando nosotros hablamos de Dios, se refleja en el ser, que es el yo soy, Dios Padre, hacer, que fue Jesús, que el que hizo el sacrificio por nosotros los gentiles acá en la tierra, y el tener, que fue el Espíritu Santo, que es lo que nosotros tenemos de Dios acá en la tierra para poder tenerlo en el cuerpo de nosotros. El cuerpo, al final de cuentas, es el templo del Espíritu. Entonces, cuando nosotros tenemos mayor aceptación a tener el Espíritu dentro de nosotros y por ende mayor Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, las cosas nos salen de una manera súper mega diferente a cuando no tenemos esa disposición, cuando estamos constantemente haciendo con las partes de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu, cosas equivocadas, como viendo cosas que no tenemos que ver, haciendo con nuestras manos cosas que no tenemos que hacer, probando cosas que no tenemos que probar, muchas veces comiendo más de lo normal, muchas veces utilizando drogas o cualquier tipo de sustancia de ese estilo. Y al final de cuentas, eso nos va a acercar a hacer las cosas que tenemos que hacer para convertirnos en quienes somos realmente en el plano de los pensamientos. Recordemos que son 3 planos: el plano de los pensamientos, el plano de las creencias y finalmente el plano físico de los resultados, donde está Dios, que es el plano de los pensamientos, Dios Padre, la supraconciencia. Después el segundo plano del creer, de las creencias, de lo que tenemos insertado en nuestra mente subconsciente, como Dios, como Jesús, que creía, que creyó que era Dios. Primero tienes que creer, primero tienes que verlo con los ojos de tu mente antes de verlo con los ojos físicos, y posteriormente el plano físico, que el plano físico, es cierto que el Espíritu Santo no se puede ver, pero está acá en el plano físico con nosotros. Ya he hablado bastante de este tema específico en distintos podcasts pasados, por si no comprendes bien cómo es que funciona esto, es decir, el proceso de los 3 planos, la triada y demás. Ahora, yo te quería comentar algo que justamente hoy mientras me bañaba se me vino a la mente. Dios lo puso en mi mente y tenía que transmitírtelo ahorita. En la Biblia, en una parte se comenta, justamente ahora en Lucas, que estaba leyendo hace nada, que ciertamente cualquier pecado hacia el Hijo del Hombre puede ser perdonado. Es decir, cualquier blasfemia, cualquier cosa que se diga en contra del Hijo del Hombre va a ser perdonado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Según la Biblia, Jesucristo. Pero aquello que sea un pecado hacia el Espíritu Santo, eso
no podrá ser perdonado. ¿Qué es el Espíritu Santo? Acá, en el plano de nosotros, nuestro cuerpo. Entonces, chicos, si nosotros hacemos algo con nuestro cuerpo que sabemos que no debemos hacer, al final de cuentas, eso no podrá ser perdonado. ¿Qué quiere decir esto? Y justamente eso es lo que va muy relacionado con lo que estaba comentando yo ayer. Fíjate que si nosotros hacemos que, por ejemplo, tenemos una rutina diaria, como la que te mencioné de Kobe, que es, después te mencioné la mía. Si tú tienes una rutina con la que estás intentando ser beisbolista profesional, jugador de voleibol profesional, lo que sea, independientemente de lo que sea, te voy a decir esto. Tú puedes en el hacer fallar. ¿Qué es el hacer? Es, al final de cuentas, padre-hijo. Es hijo. El segundo plano. En el hacer puedes fallar. ¿Qué significa? Que si tú te mantienes limpio y alineado con lo que quiere Dios para tu vida, en el hacer específicamente, imagínate que tú te levantes a las 5, calcules tus macros, te vayas para el gimnasio, posteriormente te vayas a entrenar ese deporte que tanto quieres entrenar. Después de esto, vuelvas al segundo round del gimnasio, después corras, 6 kilómetros cada día y finalmente calculas tus macros, pegas unas lagartijas antes de dormir, lees y te duermes. Imagínate que un día decides no calcular tus macros o un día decides no leer antes de dormir. Eso, chicos, es el hacer y eso será perdonado. Eso será perdonado. ¿No me crees? Pruébalo. Te lo digo, como siempre te lo digo. Eso será perdonado. A mí me ha pasado cuando estoy totalmente alineado. Pero, por ejemplo, llego muerto. Y resulta que yo tengo como propósito hacer una oración. Por ejemplo, antes de dormir. Y no la logro hacer porque estoy demasiado cansado. O un día se me pasan los macros. O un día no logro pegar el segundo round del gym. Lo que sea. Y me duermo. Pero sé que estoy alineado. Que no le fallé a mi cuerpo, que no le fallé al templo y que simplemente hubo algo del hacer que no hice. Recuerda que es ser, hacer, tener. Entonces eso será perdonado. En el próximo día, si tengo partido, en el próximo día, si tengo entrenamiento, lo que sea, voy a mantenerme con congruencia de conciencia y las cosas se van a terminar dando. Por eso es que cualquier pecado que sea hacia el Hijo del Hombre será perdonado allá en los cielos, 100%. Ahora, ¿qué no será perdonado? Cuando cometes un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es cometer un pecado contra el Espíritu Santo? Lo que te acabo de decir. Si, por ejemplo, sabes que no tienes que salir de fiesta. ¿Por qué? Porque en ese momento tu cuerpo, que es el templo, va a estar en un lugar donde no está hecho para estar. O sabes que no tienes que, es que te puedo poner mil ejemplos, sabes que no tienes que estar con muchas mujeres, por ponerte un ejemplo, y lo estás. Al final de cuentas, el templo, que es el Espíritu Santo, tanto tus ojos, tus manos y demás, están haciendo cosas que no deben de hacerse. No debes hacerlo. Entonces, si al siguiente día tienes entrenamiento, tienes partidos y demás, lo que está acá en el plano físico, que es el Espíritu Santo, va a tener muchísimo menos cantidad de su poder en tu cuerpo, en tu templo. Eso específicamente no será perdonado. No será perdonado y es por eso, chicos, vienen ciclistas, entonces voy a mutearme ligeramente y ya sigo con el podcast. Listo, chicos, es que venían ciclistas y venía también un montón de gente y justamente tras de eso estaba pasando por el puente, entonces evidentemente se iba a escuchar un bullón y no me iban a entender nada de lo que estaba diciendo. Pero volviendo al tema, el hecho, lo que te quiero decir es que si fallas a esto que te estoy diciendo, que es la presencia del Espíritu dentro del cuerpo, justamente ahí es cuando no se dan las cosas que quieres. Justamente ahí es cuando
sabes que no tienes la congruencia de conciencia. ¿Por qué? Porque estás cometiendo un pecado contra el templo de Dios. Esto es súper heavy, de verdad que es algo que con el tiempo me he dado cuenta, pero es que tienes y si de verdad que te sientes ante toda esta materia un poco, ¿será cierto? Pruébalo, es que es lo que te digo, nada, simplemente tienes que probarlo. Te digo que juega un partido alineado, inclusive cuando en el segundo plano, en el hacer, caigas. Es decir, en el hacer hubieron dos cosas que no hiciste, una cosa que no hiciste. Incluso no te lo recomiendo para nada, pero si incluso en el hacer caes durante un día entero, antes de, por ejemplo, un partido o lo que sea, que no te lo recomiendo, de verdad, no lo hagas, pero incluso si no haces nada un día antes, es muy posible que no vayas a sentir esa carga de conciencia por todos los días que venías haciéndolo. A eso es lo que se refiere Jesús cuando que cualquier pecado hacia el Hijo del Hombre va a ser perdonado, porque al final de cuentas sí te estás manteniendo alineado, tienes al Espíritu cerca tuyo. Recuerda que nosotros no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por gracia. Entonces es importante que te mantengas cerca de la fuente. Ahora, si desechas al Espíritu haciendo algo con tu cuerpo que no deberías hacer, ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde empiezas a dudar de ti mismo, ahí es donde juegas un partido de mierda, porque evidentemente el Espíritu no está contigo. Así que justamente eso era lo que te quería comentar acá, caminando ya para Móstoles. Justamente ahora venía del parque de Calistenia que queda ahí en el puro centro de Alcorcón. No sé por qué llegué hoy al gimnasio en la mañana. No, en la mañana no. Llegué un poco más tarde, ¿cierto? Pero estaba cerrado. Entonces, bueno, nos vinimos acá al parque de Calistenia y después al polideportivo, donde había 300,000 personas. Bueno, chicos, justamente eso les iba a comentar. Y nos vemos entonces en el próximo episodio del podcast. Chao.